nosotros entonces nos preparamos para ciertamente ir a nuestra próxima sección o el próximo segmento. Y ya está con nosotros nuestro invitado de la mañana, que viene para compartir una tremenda palabra y, como siempre, disfrutar de un tiempo especial. Recibimos al pastor y amigo Otilio Román con nosotros. Y qué bueno que en esta mañana nos acompaña, pastor de la Iglesia de Dios Yahweh Jireh en Carolina, presidente de la Junta de Directores de la Universidad Teológica del Caribe. Y qué bueno que hoy nos acompaña como todos los miércoles. Pastor, ¿cómo está? Pastor querido, estamos muy bien, grato de poderte escuchar. Buenos días. Bueno. Grato poderte ver y compartir contigo este espacio. Saludo a toda nuestra gente, a la pastora Wilma, que nos antecedió como siempre, pastora Wilma, siempre con excelencia. Sí. Así que es grato poder estar compartiendo contigo. Así que buenos días en la mitad de la semana. Así mismo es, mitad de semana. Así que le damos gloria a Dios, pastor, por esta tremenda bendición y por el rumbo que usted nos está llevando, por el camino del líder siervo, que me parece que eso es tan importante que nosotros podamos afirmar de manera continua. Lo afirmo, pastor, sí, concuerdo contigo. La semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema, ¿cómo se forma un líder siervo? Obviamente la figura central como modelo, como ejemplo, es nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo utiliza uno de sus escritos para puntualizar esa imagen de siervo, de líder siervo que tuvo nuestro Señor. Y la utilizamos. El libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 en adelante. Entonces, hablamos utilizando esa porción bíblica, que uno de los elementos importantes, primordiales, para poder asumir una actitud de líder siervo, es precisamente esto, la actitud, ¿no? El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, en ese escrito de Filipenses, y nosotros utilizábamos el término actitud por el término sentir, haya pues en vosotros esta actitud. Y estábamos desarrollando esa temática acerca de cuál debe ser la actitud que debe tomar un líder para que en él se forme un siervo. Los líderes en el contexto de la fe realizan su trabajo no desde el poder, lo realizan desde el servicio. La herramienta principal de un líder en el contexto de la fe no es el poder, es el servicio. Es desde esa plataforma de servicio que se realiza el trabajo, se cumple la misión, se atiende los asuntos relacionados al liderazgo. Y entonces la semana pasada, bajo esa premisa o sobre esa premisa de Jesús como modelo, utilizando a Pablo, tocamos la historia del Antiguo Testamento de Moab. Y dijimos la semana pasada que íbamos a mirar a Moab para tratar de establecer una distinción entre los moabitas como líderes y los de Abraham como líderes. O somos líderes moabitas o somos líderes abrahámicos. Y allí fue que nos estacionamos la semana pasada en esa temática. Ya veamos por el slide número 14. Por ahí cerquita estábamos en el slide número 14. Sobre este tema de cómo se forma el líder siervo, ¿no? Así que para mirar a Moab y utilizar el ejemplo, ¿verdad?, de estas figuras del Antiguo Testamento en este tema, la primera pregunta sería, ¿quién fue Moab? Sí, más adelante, la siguiente, allí. ¿Quién fue Moab? ¿Verdad? ¿Quién fue Moab? ¿No? Entonces, hay un verso
en el capítulo 48 de Jeremías, los versos 11 y 12. Estos capítulos de Jeremías, del 40 en adelante, son capítulos donde Dios está hablando a través del profeta y está sentenciando unas naciones bajo el juicio de Dios, en el contexto de este tiempo, por unas conductas que estas naciones estaban desarrollando y que eran conductas que no eran agradables a Dios. Ahí está Egipto, y entre esas naciones a las que Dios le habla a través del profeta, en el capítulo 48 le tocó el turno a Moab. Y como parte de esa declaración de sentencia sobre Moab por su actitud, en los versos 11 y 12, Dios le dice a Moab a través de Jeremías lo siguiente: quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, y nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Entonces dice el profeta, por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Obviamente el profeta está utilizando la metáfora del vino y la vasija. Todos sabemos que para el vino formarse las uvas tienen que aplastarse, y una vez se saca el jugo, se coloca en vasijas y se añeja en vasijas. Pero para que el vino sea de calidad suprema, en ese proceso de añejarse, el vino tiene que ser movido de vasija en vasija, de vasija en vasija. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Moab es: quieto estuvo Moab desde su juventud, ¿no? Y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija. En otras palabras, Moab estuvo quieto, actitud de Moab, una actitud de quieta. Y entonces el problema de esto es que si el vino no se cambia de vasija en vasija, a la larga el vino que sale es de calidad inferior. Y el profeta le está diciendo que a causa de la complacencia de Moab y su negativa a los cambios, su negativa a hacer la obra de Dios, Moab sería destruida. Ese es el mensaje del profeta aquí. La historia se encarga de demostrar que eventualmente el juicio vino sobre Moab. ¿Por qué? Porque Dios no tolera la soberbia. Y no tolera la soberbia porque quien asume actitud de soberbia, lo que hace es que se apropia del mérito que le corresponde a Dios. Entonces estamos hablando de cómo se forma un líder siervo. Estamos hablando de actitudes. La actitud de Moab fue una actitud de soberbia. Nosotros sabemos quién es Moab, ¿no? Moab viene de la familia de Moab. El libro de Génesis viene de una relación incestuosa donde, ¿verdad?, Lot con sus hijas y se junta, y con ese junte entre Lot y una de sus hijas nacen estos hijos. Así que es una relación incestuosa. Entonces, con el transcurso del tiempo, la historia de Moab reveló que el principal defecto de los moabitas era su arrogancia. Fue un pueblo que no fue dado a los cambios. No aceptaban las transiciones de Dios. Y muchos líderes son como los moabitas. No aceptamos las transiciones de Dios. No aceptamos los cambios que Dios quiere traer. Asumimos una actitud contraria a la actitud de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que el profeta Jeremías describe en su libro que Dios hizo con esta familia, con el pueblo nuevo? Dios le envió trasvasadores, ¿no? Porque
o Dios nos cambia de vasijas o Él rompe los moldes. Y de nuevo estamos hablando de la actitud, ¿verdad?, que deben tener el líder siervo en ese concepto. Entonces, cuando uno mira la historia de Moab, uno se da cuenta que Lot, que es el padre de Moab, no aceptó las transiciones de Dios. Recuerdan la historia de Lot extendiendo sus tiendas hasta, y Dios le envía ángeles para que salga de la tierra donde está, porque venía juicio sobre Sodoma y Gomorra. Así que esos mensajeros que Dios le manda a Lot en la historia de Génesis fueron trasvasadores, diciéndole a Lot, Lot, tienes que cambiar tu actitud, ¿no? Pero Lot no entendió. Sostuvo una resistencia pasiva con Dios. Y entonces los líderes moabitas se resisten a los cambios de Dios. Se niegan a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Repito, pastor, estamos tratando de contestar la pregunta, ¿cómo se forma un líder siervo? Cuando yo me resisto a lo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo, con el liderazgo, en el área donde yo estoy sirviendo, yo estoy asumiendo una actitud, más que un líder siervo, soy un líder moabita. Porque el líder moabita se aferra a lo que conoce y tiene terror de entrar a lo desconocido. Y eso provoca que entonces el desarrollo, lo que Dios quiere hacer, se estanca, ¿no? Claro, ¿qué hace Dios? Lo mismo que hizo con Lot. Dios envía trasvasadores, mensajeros, ¿no? Y gracias a Dios que en el caso de Lot, la historia de Lot, en el capítulo número 19 de Génesis, los trasvasadores de Lot fueron misericordiosos, ¿no? El verso número 15 del capítulo 19 de esa historia dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de esta ciudad. Esos son los trasvasadores de Dios. La pregunta en esta mañana, querido pastor, es, en ese proceso de Dios formarnos como líderes siervos, en ese proceso de mirar nuestra actitud, para más que ser líderes siervos, ¿cuáles son los trasvasadores que Dios nos está enviando para que cambiemos de actitud, para que asumamos la actitud de Cristo, para que no asumamos una actitud de arrogancia? Repito, la arrogancia, el pecado de la arrogancia es que quien asume esa actitud le roba méritos a Dios. Se apropia de méritos que le pertenecen a Dios. Entonces, contrario a lo, miremos a Abraham. Y a partir del capítulo número 13, uno va a mirar la historia de Abraham, ¿verdad? En ese capítulo número 12, el capítulo que está antes, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Estamos hablando ahora de Abraham, ¿no? Entonces, ese capítulo número 12 y 13 del libro de Génesis muestra que Abraham no se aferró a lo conocido. Correcto. Abraham entró al desconocido claro de lo que Dios tenía para él. Así que el líder abrahámico, contrario al líder moabita, crece en el liderazgo continuamente. Se deja traspasar de vasija en vasija. No se queda quieto para que la calidad del vino final sea una calidad de vino supremo. Por lo tanto, los líderes abrahámicos, contrario a los líderes moabitas, no le tienen miedo a lo que está delante. Entienden los traspasadores que Dios le envía. Buena pregunta en este contexto, pastor. ¿Estamos entendiendo los traspasadores que Dios nos está enviando en el desarrollo de nosotros como líderes siervos? Los líderes abrahámicos, para mirar esta historia a la luz de Jesús, se
despojan de lo que les impide caminar. El modelo de Jesús es que él se despojó antes de él tomar forma de siervo. Antes de tomar forma de siervo, se despojó de algo. Así que los líderes abrahámicos, como Abraham, son obedientes a la voz del Espíritu Santo. Si queremos contestar la pregunta, ¿cómo se forma un líder siervo? Pues un líder siervo mantiene una relación de intimidad con Dios y con su palabra. Poderoso. Entonces, establezcamos una comparación, porque hemos mirado estas dos historias de Moab y Abraham de manera muy limitada, porque nuestra intención no es estacionarnos en esta historia. Claro. Nuestro tema es cómo se formó un líder siervo. Simplemente vinimos acá al Antiguo Testamento para coger el modelo de estos dos pueblos para regresar otra vez a nuestro tema. Pero veamos entonces una pequeña diferencia o varias diferencias entre los líderes moabitas y los líderes abrahámicos, y que esta pantalla que está ahora mismo allí, esta tablita que está allí, nos sirva para nosotros ver a qué lado nosotros estamos. ¿De qué lado estamos caminando? Los líderes moabitas mantienen peleas con el cambio. Wow. Los líderes abrahámicos, contrario a ellos, crecen vigorosamente. Excelente. Los líderes moabitas necesitan mantener el control, quieren tener control de todo. Para los líderes abrahámicos, cada transición es una escuela. A los líderes moabitas les agrada manipular. A los líderes abrahámicos crecen sin perder compromiso. Los líderes moabitas desconfían de los demás, porque ese deseo de autocontrol puede estar manifestando una actitud de desconfianza. Por el contrario, los líderes abrahámicos tienen una motivación interna. Los líderes moabitas tienen desconexión espiritual, no entienden los mensajeros de Dios, no entienden los trabajadores de Dios, pelean con ellos. Los líderes abrahámicos son receptivos a nuevas ideas, no tienen temor a las nuevas ideas, vengan de donde vengan. Los líderes moabitas no tienen sentido de propósito. Los líderes abrahámicos saben sentir. Los líderes moabitas gustan culpar a otros de. Los líderes abrahámicos son soñadores con pies en la tierra. El líder abrahámico sueña. Si queremos ser líderes siervos, hay que aprender a soñar. Los líderes moabitas tienen pensamientos rígidos, inflexibles. A este pensamiento no entra nadie. Este es el único, no hay más pensamiento. Los líderes abrahámicos tienen la habilidad de renutrirse. Los líderes moabitas no aceptan sistemas de apoyo. Los líderes abrahámicos aman los sistemas de apoyo. Excelente. Entonces, y aunque estamos colocando una comparación entre líderes moabitas y líderes abrahámicos, bueno, por un momento, imaginariamente, quitemos líderes moabitas y dejemos solamente líderes, y al otro lado pongamos líderes siervos. ¿O somos los líderes o somos líderes siervos? Querido pastor, los líderes siervos están cubiertos con el manto de Abraham. Gloria a Dios. Y siempre están listos para llegar más lejos. Allá, a la distancia, se verán los moabitas como pequeñas sombras, con el mismo sabor y con el mismo olor. Porque por no tener actitud de siervos, nada nuevo sucedió en ellos. Que nos ayude Dios a ser líderes con el manto de Abraham, a ser líderes siervos, líderes abrahámicos, líderes que miremos el modelo de Jesús en Filipenses 2, del 5 al 11. Que aprendamos, porque el líder siervo se forma, no viene
hecho en un paquete, se forma. Que aprendamos que en la fe cristiana, en el ministerio, en el pastorado, en la experiencia misionera, en el ministerio, cualquiera sea, el que asume un rol de líder no sirve desde el poder, no funciona desde el poder. Así es. Funciona desde el servicio. Nos ayude Dios esta mañana. Pastor, yo lo escucho y recuerdo un amigo pastor que a su iglesia llegó una persona que tenía, ¿verdad?, un nivel alto ¿verdad?, una posición muy alta, y él se dedicaba siempre a supervisar y toda la cosa. Y yo recuerdo que él me contaba la historia que él le habló con esta persona que llegó a su iglesia y lo llevó a trabajar en posiciones de servicio. Y una de las cosas que lo llevó fue al estacionamiento. Y después lo puso a trabajar de ujier en la puerta. Y él me decía que una de las funciones que él como pastor tenía era el poder enseñarle no tan solo a los que llegan sin ningún tipo de preparación, sino que a los que tienen la más alta preparación, que al final del día todos somos líderes siervos. Y él tenía por costumbre que todo el que llegaba a la iglesia, su primera posición de trabajo era o en el parking o como de ujier. Porque esta es la función más importante de la iglesia, servirle a la gente. Líder, siervo. Y a mí me parece, pastor, que esa idea no es tan descabellada y no está para nada lejos de lo que muchas veces nosotros, los pastores, debiéramos también ejecutar para seguir enseñándole a nuestra gente que al final del día nuestra función y nuestro trabajo es preparar el carácter de nuestros líderes a que ciertamente tengamos claro que somos servidores, que somos siervos, pastor. Oye, pastor, tú estás complementando tu pensamiento con una expresión sumamente poderosa, sumamente poderosa. Recuerdo en una de mis experiencias pastorales, un día yo le dije al líder de los ujieres, que brega con los vehículos afuera, quiero que el domingo próximo me traigas una camisa de tu ministerio. Así que ese domingo yo llegué a la iglesia trajeado. Tomé la camisa de uno de los ujieres y la cambié por mi traje y me fui al estacionamiento. Y junto con los que servían ahí, me dediqué a ayudarlos a acomodar los vehículos mientras el culto se estaba dando. Recuerdo que llegó esta pareja que al yo verla a la estación, todos supe que eran por primera vez. Así que yo fui a ayudarlos, saludé al caballero que se bajó el vehículo y cuando fui a saludar a la dama dio como media vuelta y caminó hacia el templo. Así que yo seguí trabajando allí con los ujieres. Sol caliente, pastor, sol caliente. Cuando llegó la hora de predicar, salí del estacionamiento, entré al templo y con mi camisa toda sudada, empapada, subí al altar a predicar. Cuando se acabó el culto, esta dama vino donde mí, llorando, y me dijo, pastor, perdóneme. Yo no sabía que usted era el pastor. Lo único que yo le dije, querida hermana, siempre que llegue al estacionamiento, salude a los ujieres. Servir, pastor, servir. Servir, sí. El que no sirve. No sirve, pastor. No sirve. Y yo creo que Terto Hablemos es un extraordinario espacio donde el Espíritu Santo nos tiene en la escuelita. ¿Sí? En todas las sesiones nos tiene en la escuelita, nos cambia de salón.
¿verdad? Tiene la escuelita. Que esta mañana no nos apropiemos de la gloria que le pertenece a Dios, que asumamos actitudes de siervo para que se forme en nosotros esta actitud de siervo. Si Dios lo permite, y como tú le decías a Wilma, si el Señor no ha venido antes, el domingo que viene tocaremos otra parte de este concepto de líder siervo. Si así tú lo ves bien. Claro, tanto, el Señor nos ayude, pastor, a cumplir nuestra labor como líderes siervos. Me parece que es importante continuar enseñándolo. Y como usted bien presenta, pastor, no tan solo enseñarlo desde nuestra experiencia didáctica, sino también con el ejemplo. Como usted lo acaba de mencionar en su vivencia. Me parece que es poderosísimo cuando nuestros hermanos y hermanas ven que el pastor se amarra las mangas y les enseña con el testimonio a la forma de Cristo. Se puso la toalla, el lebrillo, vamos encima, vamos a lavar los pies a la gente aquí. Excelente este modelo, ese relato. Ese es el modelo por excelencia, pastor. El Hijo de Dios. De los pies a la gente. Poder de la toalla. No, increíble. Entonces, el líder que no entienda eso, que de hecho, un día podemos hablar sobre el lavatorio de pie en la iglesia, que es el cuco de los hermanos. Sí. Es el cuco. Sí. Se hace una vez al año en algunas iglesias y en otras no se practica. Sí, cierto. El cuco, eso no se usa, eso no es una institución, eso no es un elemento de verdad de salvación, qué sé yo. Y hay muchas cosas que se pudieran decir, pero sí me gusta mucho del modelo de la toalla y del lebrillo, es que nos enseña a servicio, nos enseña a bajarnos. A mí me encanta ese elemento de la toalla y el lebrillo. Sí, me encanta. Tengo varios mensajes por aquí. Tengo a la querida amiga Sonia Rosario que nos dice: santo, poderosa palabra. Saludos, Sonia, saludos. También nuestra querida amiga Rosa Alejandro nos dice: palabra profunda e impactante. Dios bendiga al pastor Otilio y le siga dando sabiduría. Gloria a Dios. La pastora Elin Hernández nos dice: el que no le gusta servir no sabe lo que es vivir plenamente. Oye, es buena, estoy de acuerdo con eso. Poderosa verdad. También la pastora Diomaris de Panamá nos dice: tremendo. También Javier Rodríguez Díaz nos dice: saludos, pastores. Un saludo de el hermano El Trovador. Ese es el pastor Javier Rodríguez de Atillo. ¡Qué bien! Tu hermano, un pastor extraordinario, un gran amigo. Un abrazo, querido pastor El Trovador. Dios lo usa a través de la trova. Extraordinario. Un saludo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un abrazo, que la paz de Dios sea contigo. La pastora Elin Hernández nos dice: mira, recuerdo un testimonio de un pastor que se vistió de pordiosero y entró a la iglesia y lo mal que lo trataron, y cuando presentaron al predicador resultó ser el pordiosero. ¡Qué desilusión! ¡Ay, Dios mío! También tengo por acá a nuestra querida amiga, la pastora Sarabel Santiago. Pastora, que la paz de Dios está contigo. Nos dice: tremendo, me gozo. ¡Qué bueno, pastora! Bienvenida aquí a Tertu Hablemos. Me alegra mucho. También tengo por acá a nuestra amiga Teresa Iglesia. Teresa, qué bueno. Nos dice pastor Otilio, y me acuerdo de eso. Lamentablemente nadie quiere sudar los domingos. Así mismo es. Mira, tengo por acá al buen amigo Efraín, de allá de Halford. Está Efraín. Nos dice: Dios nos manda a servir y no esperar ser servidos. Claro. Me parece que, pastor, esta mañana, una mañana poderosísima que Dios nos ha dado, y cerrarla con usted de esta forma, llamándonos a... Esto es un llamado al servicio. Me parece que es poderoso. Me parece que es poderoso. Mire, en pantalla ustedes tienen la información, o por lo menos una de las formas de poder conectar con el pastor Otilio. Su email está ahí en pantalla.
su email o su correo electrónico es iddomar@gmail.com. iddomar, Omar con R, @gmail.com. Pastor, también hay otras formas de poder comunicarse con usted. ¿Cuáles serían, Pastor? Sí, a través de la página de Facebook de nuestra iglesia, Iglesia de Dios MB, Yahweh Jireh. Y también a través de nuestro número de teléfono celular, 787-226-0039, siempre para servir. Poderoso, Pastor. Mire, tengo por acá un mensaje que nos acaba de llegar. Tengo Esther Medina Rosa que nos dice: hola, poderoso mensaje que dio el Pastor Otilio. Dios le bendiga. Gloria. Qué bueno, Esther. Que la paz del Señor sea contigo, claro, y que la paz del Señor sea con todos los tuyos. Pastor, qué bendición. Gracias por bendecirnos. El próximo miércoles estaremos deseosos de seguir escuchando toda esta lección. Con la ayuda de Dios seguiremos dialogando sobre esto. Me encanta. Me parece que Dios nos está hablando a todos sobre esta experiencia del servicio. Gracias, Pastor, por dejarte usar. Un abrazo, bendiciones, buen miércoles. Cuídate, hermano mío, la paz de Dios. El Pastor Otilio Román